Bueno, a continuación vamos a indicar algunos aspectos, tips importantes para lograr la integración entre el módulo de renta municipal con el sistema administrativo SIGES. A nivel de la integración, la importancia es la configuración de cada uno del casamiento de las cuentas con respecto a los diferentes ítems de ingresos. Recuérdese bien que el proceso de integración, el sistema de renta va a transferir la información al SIGES administrativo a nivel de la recaudación, lo va a representar en movimientos bancarios y a su vez asociado a movimientos de ingresos. Entonces, fundamental que ustedes configuren en la parte de definición, configuración, en esta interfaz, toda la parte en la pestaña de cuentas. En estas cuentas se van a casar cada uno de los procesos básicos. ¿Qué estamos hablando de los procesos básicos? ¿Qué significa? Bueno, mira, todo lo que tiene que ver con eh, el manejo de retenciones, cuál es la cuenta que va a retenciones, cuál es la cuenta que va, en este caso, al crédito fiscal en Hacienda, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, esto es netamente contabilidad fiscal, toda la parte de ingresos que tiene que ver con las cuentas de licores, licores morosos, ¿sí? Normalmente hay unas alcaldías que desagregan el moroso en varias cuentas y hay otras alcaldías que te la manejan en una sola cuenta de moroso. Por ejemplo, podemos ver que licores moroso es la 301-021-20 y el vehículo moroso es la 301-02-12. ¿Ok? En este caso, perdón, lo leí mal, pero son las mismas cuentas. Estoy haciendo este ejemplo con la alcaldía de Palavecino, que es la que está ya en producción y tiene netamente todas las cuentas casadas. Tenemos ejidos morosos, en este caso significa PIC, Patente Industria Comercio. En el caso de la alcaldía de Palavecino, ellos no cobran el aseo dentro de renta, ellos tienen un instituto municipal que se encarga de cobrar el aseo, por lo tanto tiene otro instituto, otro mecanismo de recaudación a través de Enelbar. Tenemos la parte de los inmuebles, toda la configuración de recargos, intereses moratorios, cuál es la cuenta de intereses moratorios, cuál es el interés de recargo. Entonces, este es un aspecto de lo que es la integración a nivel de todos los procesos que maneja el sistema SIGES, a dónde va a ir afectando todos esos ingresos. Pero a su vez, es importante indicar que en las definiciones de sanciones, todas las sanciones que ustedes definan, que se encuentran en las ordenanzas y las definan dentro del sistema, también tienen que ir casados con una cuenta. Cada sanción debe ir casada con una cuenta presupuestaria de ingresos. Fíjense que cuando yo hago, por ejemplo, vamos a buscar aquí si esto tiene una sanción. Ellos no manejan sanciones, sino lo manejan dentro de otro aspecto como tasa y certificación. Pero podemos crear un ejemplo. Fíjense, creamos un documento nuevo, sanción X. Vamos a ver sanción de actividades económicas. Es importante que toda definición de sanción, otros ingresos, tasas y certificación y lo que yo defina como permisos municipales, como publicidad, propaganda, apuestas lícitas, etcétera, deben tener casados sus cuentas presupuestarias de ingresos. Fíjate que cuando yo le doy al botón buscar, él se enlaza a la base de datos administrativa y va a proceder a buscar el catálogo de cuentas. Fíjate que en este catálogo de cuentas aparecen una serie de cuentas que son las cuentas que se definen en el presupuesto de ingreso. ¿Sí? Vamos a suponer que sanción es una multa, simplemente esta se va a casar con esta cuenta presupuestaria de ingreso y le puedes indicar, por supuesto, el parámetro de la tarifa. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, bueno, grabamos este registro. Pero lo importante de esto es que todos estos parámetros de sanciones, todo lo que tenga que ver con otros ingresos, él se va a enlazar
Fíjense, cuenta presupuestaria se va a enlazar con el CIGES administrativo y buscar la cuenta presupuestaria de ingreso. Todo esto debe definirse por cada parámetro que usted define en el sistema. ¿Por qué? Porque al momento de cobrarlo y no tenga usted definido, enlazado esa cuenta en la integración, le va a dar un error. Fíjese que en los permisos municipales, si yo me meto en cada uno de los permisos, va a tener una cuenta presupuestaria de ingreso. Cada concepto que defino de ese proceso. Cementerio, diversión, espectáculos, cada uno de ellos lo contiene. Y por supuesto, la más fuerte, las tasas y certificaciones, también manejan. Cuando yo defino una tasa y certificación, debe estar casada con una cuenta presupuestaria de ingreso. Eso es la integración. Por ejemplo, que el Comunidad de Vehículos, él va a tener su cuenta presupuestaria de ingreso para cobrar. Todo esto debe ser revisado por parte de ustedes. CIGES se encarga de orientarlos en ese aspecto, pero ustedes son los responsables de asignar las cuentas correspondientes a estos parámetros que se definen dentro del sistema. Ok, esto es importante indicarlo para efectos del proceso de integración. Ahora, como indicarles en la parte técnica, este casamiento a nivel del enlace, mejor dicho, con el CIGES, simplemente en las opciones de config database, en la carpeta main class config database, te vas a dar cuenta que el primer enlace viene siendo el enlace del sistema de rentas, con todos los parámetros, toda la información de acceso de renta. El enlace hostname es de suma importancia porque es el que se va a enlazar con el sistema de contabilidad, en este caso el SIG administrativo. Este es un ejemplo de EB Los Guayos 2017. Y otro enlace para efectos de la migración, esto es un valor extra para efectos de cuando hagan el proceso de migración. Aquí en la hostname migración es donde ustedes se conectan a la base de datos eh, externa para efectos de migrar los datos. Explicando ya esto, entonces fíjense que teniendo la información de los parámetros de configuración, teniendo en cuenta que en el sistema CIGES ya tengan su plan de presupuesto de ingresos, simplemente haremos un ejemplo de cómo es el proceso de integración. Fíjense que cuando yo genero mis procesos de negocio, mi recaudación, la creación de deuda en los diferentes puntos o procesos dentro del sistema como vehículos, actividad económica, inmueble, etcétera, sobre todo la parte de liquidaciones, ya yo he adelantado registrando unas deudas para ese contribuyente y me voy al módulo de caja. Fíjense que con este contribuyente, que es mi cédula, yo tengo vehículos de deuda, tengo inmuebles y tasas de certificaciones. Simplemente vamos a cobrar estos procesos, estos rubros, ¿sí? Y vamos a cobrar estos rubros para efectos de la práctica, ¿no? Muy importante. ¿Por qué deseo hacer la práctica con la alcaldía Palavecino, que está bastante completa? Porque ustedes tienen que definir en el sistema, por supuesto, cuáles son los bancos de recaudación de cada uno de ustedes, las cuentas. Esto tiene que existir el enlace a nivel de la configuración, donde existe este enlace que le indique al sistema que cuáles son mis bancos de recaudación y mis cuentas de recaudación. Simplemente en el proceso de bancos y cuentas le voy a decir al sistema cuáles son los bancos. Fíjense que cuando yo le doy al catálogo, cuáles son todos estos bancos, son los bancos que se definen en el sistema administrativo CIGES. Y en esta parte, ¿cuáles son estas cuentas bancarias? Yo no las voy a definir. Estas cuentas bancarias son las que vienen del administrativo CIGES. Fíjense que él se enlaza al administrativo CIGES. Entonces es muy importante que en una de las variables, en uno de los documentos que ustedes indican, donde yo defino esto, ¿no? Lo defino en el administrativo, en el de renta simplemente se enlaza al administrativo CIGES porque es el que define las cuentas. Y aquí es donde yo le digo cuáles son mis cuentas bancarias y cuáles son mis bancos y cuentas bancarias que van a manejar la recaudación. Tipo de operación, vamos a suponer que es un punto de venta y procede a registrar con el monto de la tarjeta 1300, como ya está aquí definido en el programa. Vamos a colocar el número de aprobación.
y y el sistema cobra la información. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, que recaudamos vehículos para esta persona. Todo esto son mis trimestres generados, de ejemplo. Vamos a cobrar simplemente el 2017 con sus recargos, con sus moras, y le vamos a decir que también él va a pagar por el Banco del Caribe o puede pagar con otro banco. Por ejemplo, Bicentenario Universal, busca la información, que fue un punto de venta, la tarjeta de aprobación, cuando ya pasa la tarjeta y le dices que este es el monto. ¿Ok? Al tener esta información, se supone que lo que he recaudado en el día, supongamos que son esos dos movimientos, y procedo a hacer el proceso al finalizar el día, proceso de transferencia CIGES. Todo lo que yo cobre en efectivo va por un método que se llama efectivo baja banco caja chica. ¿Qué significa eso? Ese proceso significa que ustedes deben definir un banco llamado caja chica con una cuenta es una cuenta virtual, porque se supone que todo ese dinero entra en ese pote y después, al finalizar el día, ustedes envían esa información a esa cuenta virtual y procede desde el sistema de tesorería a transferirlo a los distintos bancos donde ustedes realizan el depósito de ese efectivo. Ese es el mecanismo que se utiliza en varias alcaldías cuando recauda con efectivo. Hay otras alcaldías que tienen la política de no recibir efectivo, por lo tanto, ustedes hacen su proceso en transferencia SIG, transferencia pagos banco. Aquí el sistema va automáticamente a segmentar, a dividir toda esa transferencia, todos esos pagos, lo va a decir cuáles fueron del Banco del Caribe, cuáles fueron del Banco Banesco, de los distintos bancos, y él distribuye ese dinero en las cuentas, por supuesto, en las cuentas bancarias y asigna cuáles son las partidas de ingresos que fueron afectadas. En este caso, para el día de hoy, ustedes proceden y transfieren. Y el sistema le dice que está enviando a través tipo punto de cuenta a esta cuenta que sería el Banco del Caribe y el Banco Bicentenario. Todos estos movimientos van a ser transferidos de una base de datos de renta, la va a transferir esos movimientos a la base de datos administrativa por medida de seguridad. Entonces, cuando estén en el administrativo, en el módulo integrador, la sesión ha expirado, vamos a salirnos y vamos a volver a entrar. Cuando ustedes transfieran la información a la base de datos CIES, van a ir a la opción del módulo integrador, renta, contabilizar, resumen de los ingresos, no de los recibos. Van a buscar la información y él va a aparecer la información del día de hoy. Fíjense que aquí ustedes van a proceder a transferir al módulo de seguridad de transferencia que proviene de rentas al sistema SIGE, van a transferir esos movimientos, los van a convertir en movimientos bancarios, para luego ustedes contabilizarlos en el módulo integrador de banco. Fíjense que aquí, en este caso, le doy botón derecho y él dice que, bueno, mira, tanto fue cobrado de esta cuenta, en este caso fue el vehículo, esta es la cuenta de, no sé, de ingreso, creo que es de recargo, intereses de mora, y eso se refleja y tiene que cuadrar a nivel del sistema. ¿Por qué? Porque eso lo cobramos por el banco, por este banco. En este caso, por el banco, creo que es el Banco del Caribe, si no me recuerdo, Bicentenario. Y el Banco del Caribe, que es este que está aquí, él genera el movimiento sencillo, un movimiento que automáticamente cargas a banco, abonas a la cuenta de ingreso y por supuesto tiene la afectación como cobro y devengado del movimiento de ingreso, que fue lo que cobramos por concepto de la liquidación. Procedes a seleccionar estos dos y transfieren la información al movimiento de banco. Significa que esa información
va a pasar a banco para efectos de su contabilización. Ese es el proceso de integración.